Saludos en Cristo, mis amados hermanos. Por fin está completa la investigación para compartirles el método de refutación y defensa contra las herejías, es decir, algunas de las herejías de los protestantes, porque son muchísimas, como muchísimas son las sectas protestantes que han surgido, desgraciadamente, en los últimos siglos para perdición de las almas, para perdición de las almas. Por lo tanto, en colaboración con otro hermano en Cristo, hemos hecho esta investigación para compartirla con ustedes, para que se valgan y utilicen estas verdades evangélicas, estas verdades contenidas en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Santa Iglesia Católica y en el Magisterio, para la defensa de la fe, para la defensa de sus almas y para la conversión de los herejes, de los protestantes, luteranos, calvinistas, etcétera, etcétera. Bueno, comenzamos, mis amados hermanos. ¿Quiénes son ustedes? Los que profesan la verdadera fe católica, como nos ha sido dada desde Cristo hasta San Pedro, pasando por todos los papas, hasta su santidad Pío XII. Esa es la verdadera iglesia, la que no cambió, la que no se corrompió con las ideas del mundo, ni con las herejías, ni se contaminó con ninguna falta a la verdad. Pues bien, mis amados hermanos, vamos con el primer problema para afrontar este tema de las herejías protestantes. Vamos a ubicarnos quiénes somos y quiénes son ellos. Y vamos a denunciar el falso, la impía expresión, los impíos términos de hermanos separados, popularizados por el hereje falso Papa Pablo VI Montini y continuado por el superhereje Boctila, con sus encuentros ecuménicos, etc. Bueno, el falso ecumenismo acuña esta infame frase de hermanos separados. No existen los hermanos separados. Hay herejes y hay católicos y nada más. Dios así nos ha dividido. A continuación les comparto un fragmento de el documento Mystici Corporis Christi de su santidad Pío XII, donde nos aclara este asunto. Dice Pío XII: pero entre los miembros de la iglesia solo se han de contar, de hecho, los que recibieron las aguas regeneradoras del bautismo y profesan la verdadera fe, y ni se han separado ellos mismos miserablemente de la contextura del cuerpo, ni han sido apartados de él por la autoridad legítima a causa de sus gravísimas culpas. Bien, este es el santo magisterio católico tradicional, el único y verdadero magisterio católico que dice que los herejes están excluidos de la Iglesia Católica. Esto incluye también a los protestantes. Ahora, esta infame frase de hermanos separados, usada en tantos y tantos portales electrónicos de los herejes, Novus Ordo, es decir, de la falsa iglesia, de esta iglesia montiniana, derivada del Conciliábulo Vaticano II, que en sus documentos de Unitatis Redintegratio legitima y señala como miembros de la iglesia a los herejes protestantes. Bueno, sabemos que por un lado aparentemente los condena y por otro lado, y a la siguiente frase, el siguiente renglón, los está legitimando y dice que están unidos al cuerpo místico de Cristo. Bueno, esta es una infame mentira y una herejía terrible que contradice todo el magisterio católico tradicional. Pero para agravar el asunto, esta infame frase es una transgiversación de un pasaje del Concilio de Florencia de 1439 que restableció la unidad con la Iglesia armenia. Pero el decreto aclara, el decreto uno de los documentos del Concilio de Florencia
aclara cómo se deben de entender los 7 sacramentos sin hacer la más mínima referencia al bautismo de los herejes, es decir, que los conversos deben someterse completamente al magisterio católico y abandonar completamente sus herejías. Entonces, usa esa frase, pero porque ya están reintegrados a la fe católica sin conservar las herejías. Y no se les puede llamar hermanos separados a los herejes protestantes que desgraciadamente y para la perdición de sus almas están abrazando herejías. La falsa iglesia derivada del conciliábulo fornica con el mundo y con las herejías del mundo, adhiriéndose a ellas y aceptándolas en el cuerpo místico del anticristo a los herejes. Bueno, ahí está aclarado ese punto impío. Bueno, entonces ahora vamos al método de refutación a las herejías y argumentos protestantes. Quiero decirles que esta investigación vastísima, hecha por un hermano en Cristo anónimo, que en caridad nos comparte horas y horas de su tiempo, sin recibir un peso, sin pedir nada a cambio. Él nos da esto, lo comparte con la iglesia para que yo complemente sus excelentes y vastísimas investigaciones. Quiero decirles que quedaron pendientes varios puntos muy importantes, pero los dejé para la segunda parte de este video, que espero hacer pronto, no sé cuándo, pero que es importante compartir, porque si lo hiciera todo junto sería un video como de 2 horas. Bueno, vamos a acelerar. Vamos con la primera herejía protestante que vamos a refutar aquí, que dice, dicha herejía que sostiene que las imágenes las imágenes religiosas y las imágenes en general no deben estar en el culto a Dios nuestro Señor. Ellos se basan en Éxodo 20, 4 y 5, que nos dice: no harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni tendrás culto. Bueno, este pasaje del Éxodo nos deja claro. Bueno, quiero decir antes, para entenderlo hay que ver el contexto en el cual está contenido este pasaje bíblico, es decir, en el libro de Éxodo, los judíos venían huyendo de Egipto, habían salido de Egipto por la bendición y poder de Dios nuestro Señor. Y a través de Moisés, del instrumento de Dios nuestro Señor Moisés, que sacó de Egipto a los hebreos. Entonces, este pasaje se refiere a que no tendrán imágenes de ídolos paganos. Ahora, esto lo digo yo, no, señor, este es el magisterio y la interpretación católica. Entonces vamos a compartir los comentarios de esta Biblia que ya les mencioné, que siempre la tengo, que es una Biblia católica anterior al 59, es del 58, bueno, etcétera. Ya compartí en Telegram qué Biblia es. Bueno, voy a leerles lo que nos comenta esta Biblia, obviamente con imprimatur, obvio, de la verdadera iglesia de tiempos de Pío XII. Bueno, ¿qué nos dice? Esta Biblia comentada por José Miguel Petrisco, editada por Félix Torres Amat, en tiempos de su santidad Pío XII. Bueno, ¿qué nos dice? Prohíbese las pinturas y estatuas de falsos dioses. Vean la verdadera interpretación de este texto bíblico. Bueno, no quiso Dios que tuviesen estatuas o pinturas representativas del mismo Dios para que los hebreos, aquí está incompleto esta frase, mas no está prohibido para los cristianos el uso de imágenes, las cuales solamente nos sirven para hacer memoria de los beneficios divinos y adorar a Dios en sus santos, excitándolos con la memoria de estos a servir al Señor, sin que creamos que en el mármol, madera o pintura haya ninguna virtud, como falsamente se figuraban los gentiles. Bueno, aquí está la interpretación católica de este pasaje. Ahora, no es una ocurrencia
de las personas que, bueno, de los sacerdotes y autoridades católicas verdaderas que comentan esta Biblia. Vean cómo a continuación les voy a compartir los pasajes bíblicos que abundan, que son muchísimos, y que solo les comparto una pequeña síntesis para que vean que Dios mismo manda a hacer imágenes. ¿Qué hacen los protestantes manipulados y zombificados por sus, entre comillas, pastores, o más bien lobos, o engañados, ¿verdad? Bueno, que toman solo un texto bíblico, mañosamente seleccionado para inducir al error y a la herejía. Nosotros los católicos no interpretamos la Biblia de nuestra cabecita. Tenemos un magisterio tremendo que nos dice cómo interpretar para no caer en el error. Está totalmente prohibido interpretar la Sagrada Escritura como se nos dé la gana. Esto es de protestantes, que casi siempre, desgraciadamente, tienen como sinónimo la ignorancia en mayúsculas. Es fácil, a veces muy fácil refutarles. Igual que a los novus ordo, a los falsos católicos conciliares, porque el común denominador es la ignorancia, como van a ver ahora en este video. Bueno, aquí están los pasajes bíblicos que les comento sobre las imágenes. Vamos a Éxodo 25, 18 y 19. Dice el Señor: harás asimismo los querubines, repito, harás asimismo los querubines de oro macizo, labrados, una imagen labrada, labrados a martillo, y los pondrás en las dos extremidades del oráculo. Un querubín estará en un lado y otro en el otro. Bueno, ahí está claramente que Dios mismo manda hacer imágenes, Se debe interpretar y conocer la Sagrada Escritura completa para darse cuenta de la realidad, bueno, etc. Vamos a la siguiente cita, que habla sobre la mesa del templo, del Éxodo 25, 25, que nos dice: y sobre la cornisa labrarás una corona de guirnaldas estrellada. Ahora vamos a Éxodo 25, 31, dice: labrarás igualmente de oro purísimo y a martillo un candelero en su tronco y brazos, y vasitos y bolitas y lirios que broten del mismo. Es decir, es totalmente permitido por Dios y querido por Dios las imágenes para evocar la santidad que representan, el sentido que representan, ¿verdad? Bueno, vamos a Reyes 6, 23, 25. Dentro del oráculo puso dos querubines hechos de madera de olivo. Por si no fuera poco, les comparto Segunda de Crónicas 3, 4 al 16. Dice el Señor: hizo esculpir en ellas, en el atesonado, palmas, otra imagen, es gráfico de todo esto. En las paredes hizo entallar querubines, figuras humanas. Bueno, los querubines tienen otra forma, pero están representados en la iconografía católica como querubines, y en la judía precatólica. Bueno, hizo en la casa del Santa Sanctorum dos estatuas de querubines. Bueno, entonces aquí tenemos la verdad de esto. Ahora, todas estas verdades bíblicas reveladas por Dios nuestro Señor están repetidas y sostenidas por la Santa Iglesia Católica, obviamente, en su magisterio. El Papa Martín V, en el Concilio de Constantinopla de 1418, en el numeral 29, nos dice: asimismo, si cree y afirma que es lícito que los fieles de Cristo veneren las reliquias y las imágenes de los santos. Perfecto, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos dice Pío IV, el Papa, su Santidad Pío IV, en la bula Uniuntum Nobis de 1564? Nos dice: las imágenes de Cristo y de la siempre Virgen María, de Dios, así dice, qué bonito, las imágenes de Cristo y de la siempre Virgen María de Dios, así como las de otros santos, deben tenerse y conservarse y tributárseles el debido honor y veneración. El segundo concilio de Nicea
de septiembre del año de 787, en el documento de definición sobre las imágenes sagradas nos dice: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y de la tradición de la Iglesia Católica, definimos con toda exactitud y cuidado que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz han de exponerse los sagrados y santas imágenes. Continúa más adelante: en las santas iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, en las paredes y en los cuadros, y en las casas y caminos, por cuanto con más frecuencia son contemplados. Continúa: tanto más se mueven los que estos miran al recuerdo y deseo de los originales y a tributarles el saludo y adoración de honra, no ciertamente de la tría verdadera que según nuestra fe solo conviene a la naturaleza divina, sino que, como se hace con la cruz, con los, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto, se las honre con la ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosamente costumbre de los antiguos, porque el honor de la imagen se dirige al original. Bueno, aquí repito, porque el honor de la imagen se dirige al original, es decir, ¿quién es el original? Una imagen del Sagrado Corazón se remite o se dirige a Cristo. Una imagen de la Santísima Virgen se dirige a la Santísima Virgen. No es veneración a la imagen, a la piedra, al mármol, ya como lo dijo su santidad anteriormente en el documento que les leí hace un momento, sino es a lo que representa. ¿A quién representa? ¿A quién? Aquí lo define clarito este documento. Bueno, vamos al siguiente: de su santidad el Papa Gregorio II, en el año entre el año 726 y 730, en su carta dirigida al emperador León III, el Isáurico, apodado el Iconoclasta. Vean lo que dice su santidad, dice exactamente lo mismo. Le dice al emperador León III, el Isáurico: dices que adoramos las piedras, las paredes y las tablas de madera. En efecto, no es como tú dices, oh emperador, mas a fin de que nuestra memoria, fíjense bien, de que nuestra memoria sea guardada a lo alto por medio de aquellas imágenes, nos reproducen y no como si fuesen dioses como tú dices. O sea, volvemos a lo mismo, está repitiendo lo que dice el anterior documento, que nos dice: porque honra la imagen, el honor de la... dice, porque el honor de la imagen se dirige al original. O sea, aquí está diciendo lo mismo, que no estamos los católicos adorando imágenes, en absoluto, sino que es una inspiración que nos ayuda, es decir, una imagen que nos ayuda, que evoca a la memoria de, de las personas a las que representa. Entonces, no es al objeto, es a quién representa. Bueno, por si no fuera poco, para acabar con este punto de las imágenes y acabar de rebatir esta herejía protestante, les recuerdo, mis amados hermanos, para que se los digan a los protestantes, que los molesten, los fastidien, y para convertirles, que los primeros cristianos utilizaban las imágenes, es decir, la iconografía, en el siglo I, II y III. Ahora, tengo entendido que las primeras imágenes, pinturas y esculturas vienen del siglo II y del siglo III. Del siglo I, cuando menos en esta investigación no encontré, pero ya con el siglo II ya tenemos. O sea, viene de la más primigenia tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia son las verdades no escritas en la Sagrada Biblia, o bien escritas, pero que se practican desde los primeros tiempos, desde Cristo hasta los primeros apóstoles y sus sucesores. Bueno, la imagen pintada en el siglo III, es decir, por ahí de 1200, perdón, del año 200 y tantos, del buen pastor, es decir, el Cristo imberbe, como se le representaba en ese tiempo, es una prueba de que ya los primeros cristianos ya usaban las imágenes, porque tenían el verdadero magisterio, no como los protestantes, que solo toman un texto bíblico, una cita bíblica,
para creer que así es sin entender el contexto y sin recurrir a la tradición de la iglesia y a los santos padres de la iglesia, como los que ya se han mencionado aquí hasta el cansancio. Bueno, la primera pintura de los Reyes Magos está en la capilla griega de las catacumbas de Priscila en Roma y data del siglo II, o sea, del año ciento y tanto, 115 por ahí, X. Bueno, el símbolo del pez aparece en las catacumbas romanas desde el siglo III. Bueno, entonces, ¿qué tenemos con estos comentarios breves, mis amados hermanos? Que las imágenes se han utilizado desde la más remota antigüedad, es decir, desde los primeros siglos de la iglesia, del cristianismo. Por lo tanto, los protestantes están total y completamente perdidos. Implica una ignorancia tremenda el estar en las sectas protestantes. Bueno, dicho esto con todo el respeto, pero más bien con el celo apostólico, para fomentar la conversión de los herejes para salvación de sus almas, es decir, por amor a los herejes, no por odio a los herejes, es por odio a la herejía, pero por amor a los herejes, en caridad, ejecutando el ecumenismo de retorno, que es regresar a los herejes a la única y verdadera fe católica, y no el falso ecumenismo del impío y satánico Conciliábulo Vaticano II, que pone al mismo nivel de su secta herética protestante, que es la Novus Ordo, a las otras iglesias protestantes heréticas, falsas iglesias. Bueno, ahora vamos con la siguiente herejía, es decir, aquello que no aceptan los protestantes, que rechazan del catolicismo y de la verdad, de las verdades evangélicas. Bueno, vamos al tema de la intercesión de los santos. Ellos dicen que nosotros adoramos a los santos, que nosotros, o sea, dicen puras estupideces, o sea, bueno, ya es al grado de la estupidez. Yo lo he escuchado, desde que soy niño escucho esto, porque en México ya las sectas han penetrado mucho. Bueno, ya, es otro tema. Pero, a ver, Dios mío, bueno, ahí les va. Bueno, nos vamos a remitir para refutar esta herejía, este argumento de locos de los protestantes, nos vamos a ir a Éxodo 32, 11, 14, que nos dice que Moisés rogaba al Señor porque se enardece tu furor, dice Moisés, bueno, dice la Sagrada Escritura, dice, ¿por qué se enardece tu furor contra el pueblo tuyo? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos. Con esto se aplacó, y más adelante, me estoy saltando pedacitos, ustedes lean el texto completo. Dice, con esto se aplacó el Señor y dejó de ejecutar contra su pueblo el castigo que había dicho. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Protestantes, falsos cristianos. ¿Qué tenemos aquí? Que Moisés está pidiéndole al Señor que se acuerde, está rogando para que se acuerde de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, para que por medio de las obras santas de estos siervos de Dios, el Señor aplaque su ira y no ejecute su justo castigo. Bueno, vamos a ver esta continuidad del Antiguo Testamento al Nuevo, para que vean que es lo mismo. Cristo es la ley y los profetas. Con él se cierra la ley antigua y se inaugura el nuevo pacto, como lo dice claramente en la última cena nuestro Señor, ¿verdad? Cristo. Bueno, ahora vamos al Nuevo Testamento, vamos a Hechos 3, 1, 8. Hechos 3, 1, 8, que dice así, fíjense bien, y había un hombre cojo, pues como éste viese a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Me salto unos pedacitos. Y Pedro le dijo al cojo, le dijo, plata, bueno, al cojo que le pedía dinero. Vean lo que le contesta Pedro, San Pedro, el primer papa, la piedra. Dice Pedro, plata y oro yo no tengo, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Bueno, el cojo quedó curado. Bueno, vamos a ver la explicación de esto aquí más adelantito. Vamos a Hechos
14, 8 y 10. Algo muy parecido al anterior. Un hombre cojo, me salto pedacitos, oyó predicar a Pablo, San Pablo, al grandioso San Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe de que sería curado, le dijo en voz alta: levántate y mantente derecho sobre tus pies. Y al instante saltó en pie. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Que Pedro y Pablo oraron a Dios nuestro Señor por los lisiados para que Cristo, Dios, los curara a través de ellos. Es decir, ellos intercedieron ante Cristo, ante Dios, que es el que cura, no Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni nadie más, Dios a través de ellos. Entonces, mis queridos protestantes, Pedro, Pablo y Juan, al escuchar estas súplicas, no los mandaron directamente a pedirle a Jesús. Ellos intercedieron. Por lo tanto, la práctica católica de pedir la intercesión de los santos es correcta. Es correcta y es correcta, mis señores protestantes. Bueno, esto es totalmente bíblico, bíblico. Ahora, ustedes dicen que no hay que orar a los muertos, que los muertos están muertos. Pues déjenme decirles, por si no se han dado cuenta, que la muerte no existe. La muerte del cuerpo físico sí, pero los santos están con Dios. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí queda claro que es perfectamente lícito, es perfecto pedirle a los santos su intercesión, porque tanto curaron aquí en la tierra en vida, Pedro, Pablo, Juan y los demás apóstoles, como después de su partida a los cielos, a la casa del Padre, a reunirse con Cristo. Entonces, así como hizo el cojo en aquellos tiempos, nosotros también le pedimos a los santos, no que nos curen, sino que intercedan por nosotros para que Jesucristo nos cure, el Hijo de Dios, ni más ni menos. Entonces, es totalmente perfecto a los ojos de Dios, deseado por Dios, la intercesión de los santos. Aquí lo deja clarito estos dos pasajes, la intercesión, la intercesión. Ahora pasamos de la intercesión de los santos, ya demostrada que es perfectamente querida por Dios, a la maravillosa y crucial intercesión de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Madre de Dios. Bueno, a ver, vamos a lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con este ejemplo anterior. Vamos a Juan 2, 1 al 11. Les voy a dar el resumen, claro, ustedes leanla completita, pero la esencia de Juan 2, 1, 11 es la siguiente. Le dice su madre a Jesús en las bodas de Canaán: no tienen vino. Ahora, dice su madre, o sea, la Santísima Virgen, a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Entonces, la Santísima Virgen, ¿qué hizo por los novios de las bodas de Canaán? Intercedió ante su Hijo, Cristo, Dios encarnado, hecho hombre, para que les multiplicara el vino, les convirtiera el agua en vino, porque el vino ya se les había acabado. Entonces, ¿qué hizo la Santísima Virgen? Intercedió. Por lo tanto, es totalmente perfecto rogarle a la Santísima Virgen que interceda para que Dios nos conceda las gracias que pedimos. Esto es totalmente bíblico, no son mis ocurrencias. La Santísima Virgen intercedió y gracias a su intercesión, Cristo adelantó su manifestación, es decir, la manifestación de su naturaleza divina, porque Cristo no quería al principio, Dios nuestro Señor no quería hacer este milagro al principio, pero por intercesión
de su bendita y santísima Madre, la siempre Virgen María, como veremos a continuación. Entonces, ahí nos está diciendo que sí es perfecto rogar a la Santísima Virgen para que nos conceda las gracias y los favores que no podríamos obtener por nosotros mismos. Entonces, volvemos a lo mismo. Pedro y Pablo, bueno, ¿qué hacen los protestantes? O sea, están perdidos. Ellos le ruegan directamente a Dios nuestro Señor, pero las cosas en el cielo son así. O sea, tenemos que rogar a los intercesores. Esto es totalmente bíblico. Está demostrado que es absolutamente real y práctico en la dinámica de la salvación. Está totalmente demostrado ya por estos pasajes. Entonces los protestantes le oran directamente a Dios nuestro Señor, pero ya hemos visto lo que hacen los santos apóstoles Pedro y Pablo al recibir las peticiones. No les dicen, oye, pues tú pídele a Jesús, tú no me necesitas, tú háblale directamente a Dios. No, ¿qué hacen? Ruegan a Dios para que les conceda el milagro. Clarísimo. Igual con la Santísima Virgen, es clarísimo, clarísimo y clarísimo. Bueno, los protestantes rechazan la intercesión de la Santísima Virgen y de los santos oponiéndose a Dios. Pero aquí va la contradicción, pero sí le piden a sus pastores que oren por ellos, que intercedan por ellos. Bueno, esta es una contradicción, ¿verdad? Bueno, ahora, otro argumento protestante que lo repiten algunos protestantes que dicen, ¿cómo pueden escucharlo los santos si no son omnipresentes? Es decir, la omnipresencia, es decir, el estar en todo lugar al mismo tiempo, es una cualidad divina que solo Dios nuestro Señor tiene. Entonces, aquí viene la respuesta. En Filipenses 1:23, dice Pablo, deseo partir y estar con Cristo. Por lo tanto, ellos, los santos, los apóstoles, los santos, al estar con Cristo en el cielo, Cristo, Dios, que es omnipresente, pueden conocer nuestras súplicas e interceder por nosotros. La Sagrada Biblia no prohíbe en ningún lado la intercesión de los santos. Está muy bien rezarle a Dios directamente, pero está muy bien también, y ya vimos que es necesario para obtener las gracias y favores del Señor, rezarle a los santos. Es perfectamente válido y es totalmente bíblico. Bueno, vamos a la siguiente herejía de los protestantes que niegan la virginidad de la Santísima Virgen, de la Madre de Dios. Bueno, los remito al Concilio de Calcedonia del 451, al Concilio de Letrán de 469, a el Concilio de Éfeso del año de 431, a la encíclica Fulgens Corona de Pío XII, ahora donde se hace mención a la virginidad, a la siempre Virgen María. Bueno, vamos ahora a Isaías, vamos a la Sagrada Escritura. Sabemos que a los protestantes no les interesa el magisterio católico, entonces vamos a usar la Sagrada Biblia para ver si esto sí les mueve. Bueno, vamos a Isaías 7:14, que nos dice, el mismo Señor os dará la señal, sabed que virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. A ver, tenemos ahora la siguiente cita bíblica, Mateo 1:23. Sabed que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel. Bueno, citas bíblicas para demostrar que la Virgen María, pues es eso, virgen, antes y después del parto, siempre virgen. Bueno, vamos a la Inmaculada Concepción, otra verdad que niegan los protestantes. Dice, este tema lo aclara la bula Ineffabilis Deus de Pío IX, de 1854. También la breve solicitud Omnium
de 1661 del Papa Alejandro VII, que ya no se las cito aquí el contenido, nada más les hago la referencia para que quien guste la verifique. Ahora vamos a la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice Lucas 1:28? Nos dice lo siguiente: y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Ahora, vamos a remitirnos al griego, porque sabemos que los evangelios, 3 de ellos están escritos en griego koiné, que junto con el arameo eran los idiomas comunes en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos de nuestro Señor. Bueno, nos vamos a remitir a la palabra griega, a la palabra de origen griego, la palabra griega, keragitome, repito, keragitome, que significa llena de gracia. Vamos a ver lo que significa keragitome y lo que quieran decir los evangelistas al escribir esto de llena de gracia. ¿Qué quiere decir? Significa llena de gracia desde siempre y para siempre. O sea, esto querían decir. Esto significa keragitome, que es igual a llena de gracia. Es decir, llena de gracia desde siempre y para siempre. Es decir, virgen desde siempre y para siempre. Por lo tanto, el dogma de la Inmaculada Concepción y de la virginidad de María es absolutamente cierto, cierto y bíblico. Bueno, vamos a la siguiente herejía o práctica que dejan de hacer algunas sectas protestantes. Sabemos que son tantísimas, y mencionarlas sería aquí pues imposible, porque son miles y miles y miles, ya no sé cuántas son. Bueno, vamos al respecto de la confesión. Bueno, tenemos que Hebreos 5, Hebreos 5, del 1 al 5 nos dice lo siguiente: porque todo pontífice entresacado de los hombres, todo pontífice entresacado de los hombres es puesto para beneficio de los hombres, en lo que mira al culto de Dios, a fin de que ofrezca dones y sacrificios por los pecados, el cual sepa condolerse de aquellos que ignoran y yerran, como quien se haya rodeado de miserias, y por esa razón debe ofrecer sacrificio en descuento de los pecados. Bueno, no menos por los suyos propios que por los del pueblo, ni nadie se apropie esta dignidad, si no es llamado por Dios como Aarón. Bueno, aquí está para aclarar este punto de la confesión, que está totalmente contenido en la Sagrada Escritura. Bueno, siguiente herejía protestante de algunos protestantes y de otros que son otro tipo de herejes. Este tema, mis amados hermanos, es interesantísimo, interesantísimo. Me llevó buen rato investigar esto, porque verdaderamente disfruté hacer esta investigación hace unos minutos, hace unos momentos, para aclarar el tema ese que se traen algunos protestantes y muchísimos herejes que dicen que Jesús tuvo hermanos. ¿Jesús tuvo hermanos? No, Señor. No desde el punto de vista carnal, consanguíneo, no. Y ahorita lo vamos a demostrar. Se requiere estudiar, cosa que no hace casi nadie. Los protestantes no lo hacen. ¿Quiénes estudian? Los eruditos católicos. Esos estudian. ¿Estudian qué? El magisterio. Estudian la tradición de la iglesia y las interpretaciones de los padres de la iglesia, doctores de la iglesia. Por eso están totalmente sustentados por la verdad. Bueno, vamos a ver este tema disfrutable, interesante, muy interesante. Bueno, a ver, Jesús tuvo hermanos. Bueno, vamos a ver lo que significa la palabra hermano en el contexto literario de la Sagrada Escritura, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Vamos a hacer una síntesis de un tema interesantísimo, disfrutable. Bueno, la palabra hermanos, el sinónimo de hermanos en griego es adelpos, la palabra adelpos, en griego. Hermano, en griego es adelpos. Hermana es adelpes. Esto se aplica básicamente al Nuevo Testamento, que está escrito
como ya dijimos en el video pasado acerca de los judíos mesiánicos, que les recomiendo ver, hay 3 videos aquí o 4 para refutar a esos herejes, a los judíos mesiánicos, que hacen prácticamente lo mismo que los protestantes, desprecian el santo magisterio católico y desechan varios textos bíblicos para sustentar sus herejías, justificar sus herejías. Pero nosotros los católicos no, porque tenemos todo un magisterio que nos sustenta, que nos avala, ¿verdad? Y que nos aclara los temas oscuros y difíciles como este. Bueno, entonces tenemos que Adelfo en griego significa hermano. Bueno, esto en el contexto del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo, hermano significa, perdón, la palabra aj o ajoy significa hermano, esto en hebreo. Bueno, ahora, en tiempos de Cristo, de nuestro Señor y de los apóstoles, lo que predominaba en Jerusalén, en las ciudades en donde Cristo vivió y se desarrollaron los apóstoles, y en el contexto en el que se escribió el Nuevo Testamento, predominaba el arameo, que era común en tiempos de Cristo, el idioma arameo, y el griego koiné. Entonces, tenemos que ajá significa hermano en arameo. Bueno, vamos a aclarar todo este embrollo por el pasaje aquel que dice que Cristo estaba con sus discípulos y que llegó la Santísima Virgen con sus hermanos. Llegó uno de los apóstoles y le dijo, Señor, ahí vienen tu madre y tus hermanos. Bueno, y vean lo que le contesta Cristo. También esto que lo que le contesta viene a dar luz también, viene a dar luz para este tema de los hermanos de supuestos hermanos de Cristo. Sabemos que no los tuvo. Le contesta a Cristo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen mi voluntad o o cumplen la palabra de mi Padre. Bueno, algo así. Palabras más, palabras menos. Bueno, esto tiene mucho de fondo. Bueno, aquí vamos. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos a aclarar las cosas. Lot es llamado hermano de Abraham en Génesis 3:8. En Génesis 14, 14 y 16, aunque en realidad era su sobrino, pero le llaman hermano, igual que a las personas que iban con la Santísima Virgen a ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que no eran hermanos, tenemos que, bueno, que era su sobrino de Lot. Bueno, los judíos, la raza hebrea, se consideraban hermanos por raza. Entonces, este término era común en la escritura. Bueno, en la Sagrada Biblia, las palabras griegas adelpos, ya que ya con palabra griega adelpos, no están restringidas a su significado literal de hermano. O sea, lo que conocemos ahora por hermano, aunque en tiempos actuales también tiene varios significados la palabra hermano, ¿verdad? Muchos se llaman hermanos entre sí porque comparten muchas cosas, desde vicios hasta virtudes, hasta pertenencias hasta un equipo de fútbol americano, se dicen hermanos, mi hermano fulano, mi hermano, bueno, X. Entonces tenemos que adelpos, esta palabra griega no estaban restringidas a su significado literal de hermano o hermana, ni tampoco a sus plurales de hermanos o hermanas. El término se puede usar para hermano carnal o medio hermano. Por ejemplo, el término se utiliza para hacer referencia al parentesco entre Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, en Marcos 1:19 y 3:17 y 5:37, y también para la relación entre Antipas y Filipo, quienes, como se sabe por el historiador Flavio Josefo, tan famosísimo, eran ambos hijos de Herodes I, el grande, entre comillas, este impío edomita, bueno, pero de diferentes madres. Vean, Marcos 6, 17 y 18, vean esto, se les llama adelpos con este término, aunque no eran hermanos de sangre, no eran hijos de la misma madre. Bueno, el término adelpos se utiliza
en sentido figurado para hacer referencia a relaciones personales que no son de parentesco carnal. Se usa también como hermanos a los seguidores de Jesús. Se usa adelpos también para referirse a los hermanos, a los seguidores de Jesús, como por eso les comentaba hace un momento que Cristo mismo nos arroja la luz y la respuesta a esa pregunta de que si Él tuvo hermanos, a este error en el que caen, esta herejía en la que caen los protestantes, por ignorancia, ¿verdad? Porque bueno, no es fácil estudiar esto, no se encuentra a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Hay que investigar, pero la ignorancia tiene culpa, como ya sabemos, ¿verdad? Bueno. Dice, bueno, entonces el término adelpos, que en griego significa hermano, se usa también como hermanos a los seguidores de Jesús. Marcos 3:35. Ya no les leo el pasaje porque ya es alargar mucho el video. Ustedes lo pueden consultar tranquilamente. Dice, y a los cristianos, es decir, o sea que también se llama hermanos a los cristianos. Primera de Corintios 1:1 y 5:1. Bueno, San Jerónimo dijo que adelpos eran primos de Jesucristo. Esto nos dice Jerónimo. El arameo de uso común en tiempos de Cristo no podía distinguir entre un hermano o hermana, es decir, el idioma arameo de uso común en tiempos de Cristo no podía distinguir entre un hermano o hermana de sangre y un primo. Deficiencias del lenguaje. Bueno, el arameo y el hebreo bíblico del Antiguo Testamento no contienen tampoco la palabra primo, por lo tanto usan el adelpos, es decir, la palabra griega adelphos para referirse a los hermanos. Entonces vemos aquí la contestación a esto, ¿verdad? La Santísima Virgen es siempre virgen antes y después del parto, como significa la palabra esta que les mencioné de keragitome, que significa llena de gracia, palabra griega que significa llena de gracia desde siempre y para siempre. O sea, ¿qué está diciendo? Que es virgen antes y después del parto y para siempre. La Santísima Virgen, la Madre de Dios. Bueno, entonces, mis amados hermanos en Cristo, aquellos que profesan la verdadera fe católica y no los herejes que abrazan errores, falsedades y mentiras, ya sea por engaño, ya sea por herejía material o herejía formal, ya es el rechazo de la verdad, que conociéndola se le rechaza. Esto es gravísimo, gravísimo, gravísimo y gravísimo. Miren, la mayoría de las herejías, es más, yo estoy totalmente convencido que todas las herejías materiales, es decir, las herejías de aquellos que viendo la verdad la rechazan, la desprecian, son producto de la soberbia, de Satanás, de creerse más. Les voy a comentar el caso de un amigo que pues ya llevo años discutiendo, ¿verdad? Teología. O sea, él es un empedernido novus ordo, pero él va más allá ya de las herejías del Conciliábulo Vaticano II. Va incluso más allá de las mismas herejías de Bergoglio, que es un super hereje. A mí este hombre me deja asombrado. Esta persona está llena de virtudes y de cualidades, una de las personas más caritativas y bondadosas que he conocido, pero desgraciadamente cae en herejía y me ha llegado a decir literalmente, así literalmente, y bueno, sin decir su nombre, tal vez él vea este video, bueno, así es, él rechaza a San Pablo, rechaza Apocalipsis, ¿verdad? El otro día usó un término despectivo para referirse a San Pablo. Él está estudiando teología en una escuela novus ordo. Bueno, sabemos que es herética, pues él va más allá de eso y dice que San Pablo transgiversó el mensaje de Cristo y que los apóstoles como Pedro y Pablo, quiero decir como Pedro, Juan, etcétera, se dejaron dominar por la fuerte personalidad de Pablo de Tarso y que aceptaron cosas falsas. Imagínense nada más la gravedad de lo que está diciendo él. Bueno, a mí me lo dice en corto. Yo guardo su nombre totalmente, ¿verdad? Bueno,
Esto es gravísimo. Él está diciendo que él, nacido 20 siglos después que nuestro Señor Jesucristo, 20 siglos después que San Pedro, San Pablo, San Juan, Santiago, bueno, todos los apóstoles y primeros discípulos de Cristo, está diciendo que él sabe más que ellos. O sea, él está diciendo que sabe más y que se da cuenta de los supuestos errores de San Pablo, y que sabe más que los que vieron cara a cara al Hijo de Dios, a los que convivieron 3 años con él, comieron con él, sufrieron con él. Esto es una barbaridad. Bueno, esto es un ejemplo tremendo de soberbia, de una soberbia tremenda. Los protestantes, los herejes, hacen esto, hacen esto, hacen eso. Creen que el magisterio católico se puede interpretar como uno quiere, se puede desechar en partes y tomar lo que queremos. Eso es exactamente lo que hacen los protestantes. Eso es exactamente lo que hacen los novus ordo, los herejes conciliares, que en realidad también son protestantes, porque tienen sacramento y misas protestantes, copias de los luteranos, anglicanos, herejes, excomulgados. Ya esto lo hemos compartido en videos anteriores y ya lo hemos totalmente demostrado con documentos y datos. Y cualquiera que quiera lo puede comprobar en una horita. Bueno, todos estos protestantes, los novus ordos y los protestantes hacen eso, desechan, interpretan, se creen más listos que San Pablo, creen ver la verdad más allá de ellos y toman lo que quieren. Yo conozco gente que desecha el Apocalipsis y no sabe ni en qué época están viviendo, están en gravísimo peligro de condenación. Bueno, mis amados hermanos, esto para concluir este tema, les comento ya para terminar, bueno, que pueden hacer apuntes de este contenido, aunque falta la segunda parte, para usarlos en sus debates con los protestantes, cuando les molesten para que se defiendan de ellos o para sacarlos de la herejía, que sería lo mejor, a ver si se pueden salvar sus almas, porque este trabajo está hecho por amor y lo que hace la Iglesia Católica es por amor y sometida, lo pongo en mayúsculas, al santo magisterio católico tradicional y no a las podredumbres herejías que transgiversan la verdad. El otro día les voy a decir lo que me pasó. Miren ustedes, últimamente he estado denunciando en todos lados que puedo, en redes sociales, en todos lados, poniendo comentarios católicos verdaderos en canales de herejes, como el falso sacerdote Santiago Martín, que lo están persiguiendo, que le están haciendo, le tumbaron un canal. Bueno, es un hombre muy simpático, muy sencillo de trato, muy agradable de escuchar, pero es un hereje completo porque está dentro de la secta infame. Entonces, Novus Ordo. Entonces él dijo que ay, nos están persiguiendo y como dice la Sagrada Escritura, que perseguirán a la verdadera iglesia y que no sé qué. Bueno, esto es una patraña. Sabemos por la Sagrada Escritura que la gran ramera, la falsa iglesia católica, la prostituta que se disfraza de la esposa, pero no es más que una vil meretriz, se disfraza de católica y no lo es. Esa gran ramera que va montada sobre la bestia, pueden tomar Apocalipsis, ya lo comentamos en un video pasado, esa bestia va a ser devorada, sus carnes, es decir, los 10 cuernos y la bestia odiarán a la ramera y devorarán sus carnes. Esto dice en la Sagrada Escritura. Es decir, el nuevo sordo va a ser devorado, está siendo devorado por el nuevo orden mundial, por los poderes políticos y, y militares. Va a ser totalmente devorado. Y como está pasando con sus templos, están matando a, a los herejes, los están matando, pero no por eso son la verdadera iglesia. No nos dejemos engañar. Entonces, bueno, cuidado con todo esto. Les decía que como ya me dedico, estoy denunciando a la falsa iglesia tremendamente. El otro día me pasó algo rarísimo, bueno, algo tremendo. Yo tengo la costumbre cuando salgo hago algunas caminatas y me gusta visitar los templos que ahora están usurpados, tomados por el Novus Ordo. Me gusta visitarlos cuando no están celebrando su infame y falsa misa. ¿Por qué? Porque son templos hechos en el siglo XVII, XVIII, XIX, hechos por la verdadera iglesia, por nuestra iglesia, por la iglesia católica. Están llenos de arte sacro y me gusta y yo me pierdo en mis paseos. Soy amante del arte, me encanta la arquitectura, el arte sacro y contemplo esas hermosuras arquitectónicas y entro en la fantasía, caigo en la fantasía
sueño y visualizo que vamos a retomar los templos, bueno, lo cual se ve muy difícil. Lo que les quiero decir es que el otro día que entré a uno de estos templos, que estaba vacío prácticamente, sentí un ataque brutal. Me sentí mareado y atacado por una entidad que me estaba haciendo sentir físicamente muy mal, muy mal. El espíritu que habita en esos templos, que no es el espíritu de Dios, sino el espíritu de la herejía, de la mentira, no me quiere ya ni me soporta, porque yo entré, es una experiencia, me sentí muy mal, no sé si les ha pasado a ustedes. Eso me sucedió a mí, y de hecho grabé un videíto a la salida, pero ya no lo voy a subir porque ya se lo estoy diciendo aquí. Fue impresionante, yo nunca había sentido un ataque así, ni me había sentido tan mareado, tan mal físicamente. Bueno, esto no es nada para lo que nos espera, por eso tenemos que estar revestidos de Dios nuestro Señor totalmente, cobijados por el manto de la Santísima Virgen y protegidos, orar. Dios es infinitamente más poderoso que el demonio, que los demonios, que todos los malos espíritus que han creado el Novus Ordo, que están detrás de las sectas protestantes, y nosotros estamos a su amparo. Está el Salmo 91, está en cantidad de oraciones, etc. La versión corta del exorcismo de su santidad León XIII que debemos de rezar, bueno, etcétera. Y Dios nos tiene bajo su poder. Bueno, Dios y la Santísima Virgen nos bendigan y nos guarden.